¿Qué tal? Bienvenido a otro video aquí en Dosis de Realidad. Y hoy día vamos a hablar acerca de ese lado oscuro de nosotros mismos, donde están nuestros defectos, nuestras debilidades, las partes que se nos hace difícil reconocer y que en verdad es algo muy importante a la hora de construir resultados en nuestras vidas. Así que quiero compartirte el día de hoy acerca de cómo identificar tu lado oscuro y dejar de taparlo, dejar de esconderlo. A veces el éxito no solamente se explica por saber aprovechar nuestras fortalezas, sino también por saber aprovechar nuestras debilidades. Así que un primer punto que quiero compartir contigo en este video es que nuestras fortalezas y nuestras debilidades normalmente son las dos caras de una misma moneda. Es decir, algo que tú puedes ver como una debilidad, en verdad termina siendo una gran fortaleza. Y quiero compartirte algo personal. De hecho, cuando yo empecé a hacer negocios, algo que siempre me costó a mí era la venta uno a uno. Siempre he sido como, bueno, aparte por introvertido, me costaba mucho ir a venderle a la gente, persuadirlos, presionarles para que compren algo, para que se unen a un negocio. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer negocios, redes de mercadeo, había gente que me decía: Mijail, pero es que tú eres muy suave, tienes que ir más directo, tienes que presionar un poco más a la gente, tienes que cerrar fuerte. Y yo decía, pero es que no me siento cómodo con eso. Y empezaba a practicar y practicar, ¿no? Y poco a poco fui desarrollando la habilidad, pero yo veía que otras personas crecían mucho más rápido y yo decía, pero ¿esto que tengo es una fortaleza o una debilidad? Y yo me acuerdo que cuando empecé a tener mis equipos de ventas, en un momento mi negocio se disparó y yo me di cuenta que se me hacía más fácil capacitar a mis equipos porque era como más sincero, ¿no? Y de hecho lo que me pasaba cuando yo hacía ventas era que era demasiado sincero. Le decía a la gente, no, tranquilo, tómate el tiempo que quieres, piénsalo bien, y se me caían las ventas, ¿no? Entonces siempre el ser transparente me perjudicaba para algo, pero para otras cosas me beneficiaba muchísimo. Entonces para construir equipos de venta empecé a ganarme mucha confianza con mis equipos. Luego, cuando me empezó a tocar a hablar en público para entrenar equipos más grandes, mis resultados se catapultaron. Y es que también me di cuenta que a mí siempre me costaba la parte uno a uno, porque tal vez por mi timidez o tal vez la falta de inteligencia social o emocional. Cuando tú hablas con alguien frente a frente, sientes la emoción del otro, los rasgos, los gestos del otro, y eso como que te puede desencajar un poco. En cambio, cuando yo hablaba en público, me sentía mucho más libre porque nadie me iba a juzgar, nadie me iba a criticar, y así también fue como me animé a hacer mi primer canal de YouTube, que se llama El Camino Networker. Y sentí que, bueno, aparte que fue un éxito porque llegó a más de 170,000 suscriptores, sentí que me encontré a mí mismo ahí, porque algo que era mi debilidad lo podía aprovechar acá, como si hablara cara a cara con alguien que en verdad era una cámara. Entonces no sentía esa posible crítica por un miedo interno que yo tenía. Entonces supe aprovechar un defecto para volverlo en una ventaja. Y también en los negocios me terminó yendo bien porque la gente confiaba más en mí. Entonces, lo que era una debilidad terminó siendo una gran fortaleza. Entonces, quiero que te pongas a pensar qué debilidades tal vez tú tienes, o tal vez no quieres aceptarlas o no quieres ser consciente o las tratas de tapar, que en verdad podrían ayudarte muchísimo a crecer mucho más. Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar cuál es la otra cara de esos rasgos de los que a veces tal vez te puedas estar sintiendo un poco avergonzado. Por ejemplo, hay gente que es perfeccionista. El perfeccionista a veces procrastina, o a veces entra en parálisis de análisis o sobrepiensa mucho en las cosas, y cosa que es algo negativo, y siempre es visto como alguien negativo el perfeccionista. Pero el perfeccionista puede hacer cosas mucho más complejas, más sofisticadas. De hecho, Steve Jobs era un perfeccionista. Los artistas son perfeccionistas. Muchos escritores también son perfeccionistas. Entonces, cuando tú lo sabes dirigir a algo donde se aprovecha tu cualidad, empiezas a sacarle mucho más provecho. Por ejemplo, hay personas que son impacientes, y tú puedes decir, pero ¿de qué positivo tiene ser impaciente? Y es que, claro, el impaciente a veces no sé, se rinde muy rápido o deja pasar oportunidades por no esperar, pero al mismo tiempo, si aprovecha esa impaciencia, puede desarrollar procesos para hacer las cosas más prácticas, para tomar decisiones más rápido, porque tiene ese impulso de ejecutar. Entonces, haces que tu debilidad se termine volviendo una fortaleza. Por ejemplo, las personas que también son muy extrovertidas, ¿no? Que dicen
dicen las cosas como son. A veces pues, a la gente le cae bien, pero a veces la gente se siente un poco ofendida o como que les han dicho las cosas en la cara. Entonces esas personas, basta que pulan un poco su discurso, pueden transmitir mucho más confianza porque las personas las perciben como transparentes. De la misma manera, el introvertido, el que a veces le cuesta decir las cosas en la cara, puede también tener el potencial de ser un buen mediador o ser una persona que se lleva bien con todo el mundo. Entonces, al final, tu defecto puede ser muy bien aprovechado si es que primero lo aceptas, ¿sí? El problema es que muchas personas se la pasan toda su vida tratando de tapar ciertos rasgos de su personalidad. Y acuérdate, esa parte de tu personalidad nunca va a desaparecer. Va a estar ahí toda la vida. Puedes cambiar un poco, pero ese estilo que tienes, ese rasgo del carácter, siempre va a ser igual. Entonces, ¿de qué te sirve tratar de taparlo o cambiarlo? Siempre va a estar en ti. Todos tenemos una voz interna que nos dice haz esto o no hagas esto, y eso muchas veces viene de nuestra niñez, cuando nuestros padres o las personas con las que vivíamos nos repetían constantemente cosas de debes hacer esto o no debes hacer esto, y eso poco a poco se fue volviendo esa famosa voz interior que nosotros tenemos. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nuestros padres o las personas cercanas a nosotros en nuestra niñez nos criticaban o nos hacían sentir avergonzados de nuestras debilidades. Y eso hace que nosotros hayamos creado una coraza con nuestras debilidades y ahora nos cueste más poderlas manejar. Por eso es que hay una frase que me encanta que dice: la persona más fuerte es la que es consciente de sus propias debilidades. De hecho, por ejemplo, te cuento que yo soy un poco desordenado por mi forma de ser un poco creativa. A mí me cuesta ser organizado o disciplinado. Entonces, a veces que estoy haciendo un proyecto, se me ocurre algo y se me ocurre querer cambiar ese proyecto por completo, o estamos haciendo algo y se me ocurre una buena idea. Dije, como siempre estoy pensando en ideas, a veces esas ideas me hacen cambiar todo lo que ya estaba haciendo. Y muchas personas en mi equipo a veces me dicen: Mijail, pero habías dicho esto y ahora estamos haciendo esto otro. Entonces yo me he dado cuenta que siempre he sido un poco desordenado por mi forma de ser creativa, de siempre estar pensando en soluciones. Y en la otra empresa, en una de mis empresas que se llama El Camino Networker, tengo un socio que se llama Diego, que es un gran complemento mío, porque él es una persona mucho más metódica, más estructurada, más ordenada, mucho más numérica. A veces yo paro pensando tanto en las ideas que no me di cuenta y pasó un mes y medio y ni siquiera he visto en cómo van las ventas, porque estoy pensando en las cosas que se van a lograr, en el efecto que estamos causando en las personas. Entonces, algo muy positivo de ser consciente de tus debilidades es que puedes encontrar personas que se complementan a ti, ya sea compañeros de trabajo, coequiperos o incluso socios o hasta tu propia pareja. Segundo punto muy importante, y es que no todos los consejos aplican igual para todas las personas. De hecho, hace un tiempo hice un video que se llama ¿Por qué dejé de leer libros de crecimiento personal? De hecho, ha sido el video con más vistas en el canal, y en ese video hablaba acerca de por qué los libros de crecimiento personal, a pesar de que tienen buenas intenciones, terminan perjudicando a las personas. Y es porque personas han vivido experiencias y comparten esos consejos como si fueran a aplicarse a otras personas, pero a veces no funciona. Por ejemplo, si tú eres una persona perfeccionista y sigues esos consejos de otros empresarios que te dicen: no, tienes que ser práctico, no sobrepienses las cosas mucho porque luego no vas a poder avanzar, terminas frustrando tu propia habilidad y terminas condenando lo que podía ser tu máximo potencial. Por ejemplo, Steve Jobs es una persona muy creativa que pasaba mucho tiempo pensando las cosas. En cambio, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, era mucho más práctico, de buscar siempre lo más sencillo posible. Entonces, imagínate si estos consejos de Jeff Bezos se lo hubieran dicho a Steve Jobs y él los hubiera tomado. No hubiera construido lo que construyó con Apple. Entonces, no todos los consejos aplican para todas las personas. Por esa razón es que yo considero que a veces los libros de crecimiento personal, en vez de ayudarte, terminan perjudicando porque no calzan con tu personalidad, con la situación particular que tú tienes o con tu forma de ser. Por eso es que es tan importante y tan útil conocerte a ti mismo. Y por eso es que es mejor, y yo siempre sugiero, busca un coach, un terapeuta, una persona, un experto que te pueda permitir conocerte mejor a ti mismo, porque la verdad es que es difícil para nosotros mismos reconocer nuestras propias debilidades, porque es un poco doloroso. Dentro también del mundo de los libros de crecimiento personal existe mucho la psicología positiva, y el problema de la psicología positiva es que trata de tapar tus debilidades con una actitud de todo está bien, todo está positivo, y en verdad lo que tenemos que hacer es más bien ver nuestras debilidades para a partir de ahí construir algo real. Entonces la psicología positiva tiene cosas positivas, obviamente, pero también te hace, sin darte cuenta, tapar las cosas negativas de tu personalidad, que en verdad es importante que las sepas reaprovechar para crecer.
Entonces, finalmente en el video quiero darte unos tips, unos hacks para ayudarte a identificar cuáles son tus debilidades. Ponte a pensar cuando alguien alguna vez, ahora o hace mucho tiempo, te decía, oye, ¿por qué eres así? O deja de ser así. A pesar de que haya una crítica negativa ahí, o falta de empatía, o que esas personas no valoren tus cualidades o tu forma de ser, en algo pueden tener razón, porque hay una parte de tu personalidad ahí que se está notando. Entonces, ponte a recordar de la manera más positiva, sin juzgarte, qué es lo que puede tener de verdad eso que las personas a veces te han dicho, y a partir de ahí ponte a pensar cuál es la otra cara de la moneda que puedes aprovechar para esa, entre comillas, debilidad. Así que ya sabes, no hay nada más potente que aproveches tus propias debilidades para convertirlas en máximas fortalezas. Quiero invitarte también a que si quieres puedas contactar conmigo para hacer una sesión 1 a 1 y ayudarte a identificarte, a conocerte mejor y a poderte redireccionar en algo que te permita tener un mejor rendimiento y resultados. Simplemente haz clic en el link que está debajo de este video en dosisderealidad.com. Tienes la opción de agendar una sesión 1 a 1 conmigo. Así que espero que este video te haya gustado. Déjame en los comentarios si te ha impactado, si alguna idea verdaderamente te ha resonado. Déjame también en los comentarios si quisieras algún video parecido a este. Y pues nada, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente espacio.